Saludos compañeros, mi nombre es Jesús Batista. Actualmente curso el segundo trimestre del posgrado en Gerencia, Mención, Finanzas y los Negocios en la Universidad Yacambú. En esta oportunidad vengo a compartirles un trabajo investigativo sobre el método de investigación de correlación, orientado a la materia de estudios cuantitativos del doctor José Artigas, sección ED22. El trabajo investigativo que he realizado en esta oportunidad lleva como concepto análisis de la relación entre las notas obtenidas en el colegio y el rendimiento en la universidad mediante un test. Para dar inicio a lo que es este método investigativo, vamos a definir así los métodos más utilizados en este tipo de investigaciones psicológicas para hacer un contraste allí y poder diferenciar bien lo que es el método de correlación de los demás métodos investigativos. Entre el primer método tenemos el método de observación, el cual consiste en anotar y registrar sucesos sin ninguna manipulación formal de las variables que operan en dichos sucesos que se están estudiando. Como segundo tenemos nuestro método investigativo, que es el método de correlación. En este implica la manipulación de variables específicas, pero no directamente, sino mediante un proceso de selección. Por manipulación de variables se entiende el disponer de la aparición de diferentes cantidades o valores de las variables. Como tercer punto tenemos la experimentación. En la experimentación, en este método se manipulan las variables de manera directa, no de manera selectiva. Como por ejemplo tenemos en este método de experimentación, tenemos que se quiere estudiar la relación que existe entre la cafeína y el rendimiento matemático de unos estudiantes. Para ello se deberá dividir en dos grupos diferentes la población que se obtiene y aplicar al primer grupo cafeína y al segundo grupo solamente cualquier otra bebida, y determinar si la cafeína en el primer grupo va a obtener alguna variación con respecto al segundo grupo, manipulando así directamente las variables. ¿Por qué decimos que en el método correlacional no se manipulan las variables directamente? Esto es debido a que las variables vienen ya dadas. Se van a hacer una comparación si existe alguna correlación entre las notas que el individuo ha obtenido en el colegio o en el instituto y las notas que ha obtenido a nivel universitario. Todo esto mediante un test. Cuando hablamos de un test, es donde allí entra nuestro primer elemento de investigación, que vendría siendo la técnica e instrumento de recolección de los datos. Al test se denomina como este elemento investigativo. En este test entraría también lo que es la confiabilidad y la validez. Citando a Sampieri 2013, este define a la confiabilidad de un instrumento de medición como el grado en que su aplicación repetida al mismo individuo da como resultado los mismos valores. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro test que queremos aplicar se ha implementado en el mismo individuo 2 y 3 veces, debemos obtener los mismos resultados las 2 y las 3 veces que ha sido aplicado. Para definir lo que vendría siendo la validez del test que se desearía aplicar, en términos más generales, se refiere al grado en el que un instrumento mide realmente la variable que desea medir. Por ejemplo, si se aplica un test para medir la inteligencia, este debe medir la inteligencia y no la memoria. Para continuar con lo que es la definición de correlación, daríamos un concepto más profundo y definirlo como la medida del grado en que dos variables se encuentran relacionadas entre sí. Un estudio correlacional se puede intentar determinar si individuos con una puntuación alta en la primera variable también obtendrían dicha puntuación alta en la segunda variable, que es a lo que nosotros queremos llegar aquí, o si individuos con una nota baja en la primera variable obtendrían notas bajas en la segunda variable, dándose a esto a conocer como una correlación positiva. Como lo podemos apreciar allí en nuestra gráfica, una relación positiva vendría siendo una línea ascendente
nuevamente en nuestra gráfica de valores, en donde Y, que vendría siendo, podría ser las notas obtenidas en nuestra primera variable, que en este caso serían los institutos, y X, que vendría siendo colocar allí las notas obtenidas en la segunda variable, que vendría siendo en este caso las notas obtenidas a nivel universitario. ¿A qué llamaríamos a una relación negativa? A una relación negativa la llamaríamos aquellas notas que se obtuvieron, aquellas notas altas que se obtuvieron en la primera variable, y a una relación con unas notas bajas que se obtuvieron en la segunda variable. Esto indica una relación negativa. Como podemos ver, una línea descendente en nuestro eje de coordenadas. Para continuar con lo que es nuestro coeficiente de correlación, vamos a hacer una serie de cálculos aquí en nuestro método investigativo para poder determinar así si existe alguna correlación o no entre dichas notas. Para ello vamos a aplicar lo que se conoce estadísticamente como el método de correlación de Parsons. La medida de correlación de Parsons, esta nos daría un valor de coeficiente a asumir que varía de más 1 a menos 1, en donde el valor de más 1 indica una relación lineal positiva perfecta y un valor de menos 1 indica una relación lineal negativa perfecta. Todo esto llevado a cabo para poder corroborar así que lo que llevamos demostrado en nuestras gráficas es completamente lo que se quiere demostrar. Como podemos apreciar en la siguiente fórmula, podemos ver que tenemos tres variables diferentes que vendrían siendo X, Y y N. Como ya lo mencionamos anteriormente, ya sabemos que es X y Y. N vendría siendo el número total de participantes o de sujetos a los cuales se les ha aplicado el test de rendimiento para poder determinar así la correlación. Como podremos ver, tendríamos que N por la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de los valores de X por la sumatoria de los valores de Y así sucesivamente hasta obtener los valores deseados. Cuando aquí hablamos de un coeficiente de correlación de Parsons, es donde entra nuestro segundo o nuestro siguiente elemento de investigación, que vendría siendo las técnicas de procesamiento de los datos. La primera de ellas fue nuestro método de evaluación, que vendría siendo el test. Aquí tenemos que para analizar nuestros datos cuantitativos se deben recordar dos cosas muy principales en este elemento de procesamiento de los datos. La primera de ellas es que este modelo estadístico es que, como lo es el caso de correlación de Parsons, son representaciones de la realidad, más no la realidad misma. Y como segundo, los resultados numéricos siempre se representan en contexto de lo que se está estudiando. Cuando hablamos de unos individuos, de unos estudiantes, hablamos de población y muestra. Este vendría siendo nuestro siguiente elemento de investigación. ¿A qué nos referimos con población? Cuando nos referimos a población, nos referimos al número total de estudiantes o de individuos que se encuentran dentro allí en nuestro instituto universitario o de colegio. Cuando hablamos de una muestra, hablamos de un subconjunto o una subdivisión de esa población. En sí, la muestra es el número de individuos con los que en realidad deseamos trabajar o con los que en realidad deseamos aplicar dicho test. Para hacer la selección de nuestra muestra hemos utilizado un método de muestreo denominado muestreo aleatorio sistemático, en donde obtendremos un resultado que es denominado fracción de muestreo. Como ejemplo tenemos que en uno de los institutos obtenimos una población de 7.000 estudiantes, de los cuales queremos trabajar solamente con 500 de ellos. Se debe hacer una división muy sencilla de 7.000 entre 500, dándonos una fracción de muestreo de 14. ¿Qué quiere decir este número? Que de los 7.000 estudiantes vamos a hacer subdivisiones de grupos de 14 individuos, de los cuales vamos a seleccionar solamente uno de esos 14 hasta obtener 500 de ellos, para poder así realizar nuestro estudio.
Para continuar, tenemos en nuestra siguiente lámina casos en los que únicamente se utiliza la investigación correlacional. Los estudios correlacionales, ya lo hemos mencionado anteriormente, se realizan cuando no se pueden manipular las variables directamente. Aquí vamos a señalar 3 de los casos en los cuales no se debe aplicar el método correlacional. El primero de ellos vendría siendo cuando es imposible manipular físicamente las variables. ¿Qué queremos decir con esto? Como por ejemplo tenemos la inteligencia, que es una característica individual, el cual es un rasgo que se define en función de la ejecución de un test estandarizado y no puede ser manipulado físicamente. En el segundo caso es cuando los sucesos ya hayan ocurrido en años pasados, como por ejemplo años que estuvieron una serie de universitarios en su primera etapa de estudio, como póngase en su primera etapa de evaluaciones. Es imposible realizar cálculos porque ya han sido demasiados años transcurridos con respecto a los años que se llevan ya actualmente. El tercer caso sería cuando la manipulación de las variables sea ilegal o no ética, como por ejemplo se tiene la relación entre el consumo de heroína y el número de infartos. No es ético administrar a una serie o a un grupo de personas distintas dosis de heroína y poder ver si se da o no un infarto en condiciones lo más controladas posibles. Se debe tener en cuenta que este método de correlación por lo general se aplica en ambientes libres, aunque también en algunos de los casos se puede realizar en laboratorios cuando los datos ya son obtenidos. Para continuar tenemos las limitaciones de nuestro estudio de correlación. La principal limitación de los estudios correlacionales es que los resultados no se indican si existe una relación, causa o efecto entre las variables consideradas. Este tipo de limitación se da por dos razones: problemas de direccionalidad o problemas de la tercera variable. En el problema de la direccionalidad se refiere a la posibilidad para demostrar que la variable que ocurre en primer lugar guarda una relación con la variable que ocurre en segundo lugar, llamándose sin causa o efecto. En el estudio correlacional, las variables son simplemente observadas y la investigación no permite establecer dicha direccionalidad, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Tenemos el problema de la tercera variable. Al no crear y controlar variables como ocurre en el experimento, los científicos o investigadores no pueden saber si alguna variable no observada o no considerada dentro de la investigación está relacionada a cada una de las otras variables y es el cual agente causal. Para concluir con nuestro modelo investigativo correlacional, podemos decir que la investigación correlacional y otras aproximaciones no experimentales como la observación realizan importantes aportes o contribuciones al conocimiento científico. Estas estrategias de investigación ayudan a los científicos a evaluar cuestiones descriptivas que pueden ser la base de posteriores experimentos. Espero que se haya entendido mi explicación a todo lo largo de toda esta video exposición. Muchas gracias.